Hola, no sabemos quién somos. Esa caldera es muy grinta, es que horrible. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? ¿No? Hola, ¿cómo están? Hoy los queremos invitar a nuestro primer video viaje del canal. Video viaje. Video viaje, ganas de video viajes. Bueno, estamos yendo a Hume Lake en Kings Canyon, está al lado de Sequoia National Park. Y bueno, arrancamos a las 7 de la mañana, la idea era arrancar a las 5, pero no pudimos. Tenemos 3 gatos y había muchas cosas que hacer. Tuvimos un ataque de mapaches que después se los vamos a dejar por ahí. Ahí va otro, mira. Oh my god. Qué quilombo están haciendo. ¿Dónde van? Oh my god. Ay, qué quilombo. Long Beach. Por eso venían tan jadeando. Y bueno, son 213 millas, que son 342 kilómetros aproximadamente, para que se hagan una idea. Y más o menos unas 4 horas y media de viaje. Y bueno, estamos arrancando recién. Vamos por la 710. 710 Freeway al norte. Estamos en Estados Unidos y los freeways, como somos 2 personas, podemos ir por el carpool, que se llama, que es cuando va más de una persona en el auto, y eso te da la ventaja de que podés avanzar más rápido que en los demás carriles. Así que bueno. Una paradita para arreglar el matecito y agarrar un café para el horno. ¿Qué? Como siempre, tengo un nombre diferente en cada Starbucks. Hoy soy Erin. Chicos, la idea es que vayan con nosotros disfrutando de este viaje como si fueran en el asiento trasero, aunque no haya espacio. Pero ahí imagínense todos apretujados, pero con nosotros. En lo que vamos de camino ya hemos parado 2 veces a echar gas, porque en la montaña después no van a haber gasolineras para poder cargar, entonces tenemos que tratar de tener siempre el tanque lleno. Hay un calor infernal, o sea, está súper caliente, lo que está bueno para el lago, pero a la vez en el camino se pone bastante intenso. Y ya preparé mi segundo matecito. Antes de subir a la montaña pasamos por Whiteford para abastecernos de carne, porque como sudamericanos a veces se complica un poco conseguir buenas carnes y este lugar tiene de todo, la verdad. Mira todos estos chorizos, chorizo argentino, hay de brasilero, hay de todos lados. Bueno, uruguayo no hay en realidad. Bueno, tenemos que contenernos porque la verdad nos queremos llevar todo. Obviamente no pueden faltar las salchichas para desayunar, junto con las papas, potatoes y unos quesitos para hacer ahí también en la parrilla.
Y bueno, segunda parada obligada, Trader Joe's, un lugar que nos gusta mucho por lo orgánico básicamente. Los precios son un poquito más caros, pero lo valen, la verdad. Todo lo que hay ahí es orgánico. Tienen un montón de verduras, de frutas, de algunas cositas raras que nos gusta encontrar. Bueno, tiene un montón de hierbas, de mentas, cilantro, romero, espárragos, de todo un poquito. Y nuestro queridísimo pomelo, que no es como Paso de los Toros, pero es muy rico. Aguante Paso de los Toros. A los parques se necesita de un pase. Podés pagar el pase de 7 días que sale $35 y te permite ingresar y salir del parque en una semana, o podés también optar por el pase anual que te permite visitar otros parques por todo un año con la misma entrada. Bueno, vamos a armar la carpa. Acá tengo los elementos. Y se siente recopado como armar la carpa porque es como que sos un niño otra vez. Es como armar un fuerte, algo así. La vamos a armar acá porque hoy solo vamos a pasar una noche en este espacio. Y mañana nos vamos a cambiar a otro espacio que está más cerca del lago, pero no había porque es un fin de semana muy ocupado en Estados Unidos porque es Labor Day, como sería como Día del Trabajador. Entonces todo el mundo se vino y no había lugar. Así que bueno, vamos a empezar aquí. Esta carpa es gigante, es para ¿cuántas personas? 12, ¿no? Como 10, sí. Sí, 12 o 10, no me acuerdo. La conseguimos por una ganga en una aplicación que se llama OfferUp. Se las recomiendo, de acá de no sé si de Estados Unidos o de California, la verdad. Pero conseguís, es donde, por ejemplo, si vos tenés algo que ya no querés, lo vendés ahí. O compras algo que alguien ya no quiere también. Esta carpa la señora la había comprado y la verdad que nunca se había ido de camping. Entonces, básicamente la estrenamos nosotros.
¿Qué haces? Estoy tendiendo la cama. Esta carpa es como para 300 personas. Me gusta tener espacio. Estoy ordenando mi ropa. Ya hice la cama. Bueno. Ahí está el detalle de... A ver si se puede ver. Ahí. ¿Te gusta? Me gusta, me gusta. Vas a poner un mueble ahí, tal vez. Quería ver si conseguía un tronquito para poner como mesa de luz, pero tengo que buscarlo. Meta del día, conseguir una mesa de luz. Les quiero mostrar adentro. Ya preparé la camita con los cubre ojos porque como estamos acampando, el sol sale fuerte. Y ya arreglé nuestra ropa, porque aunque estemos acampando hay que tener la ropa visible. Este es mi montón, este es el montón de Aarón. Como ven, el mío es más grande. No trajimos muchas cosas, son 4 días, pero las suficientes para poder estar cómodos. Vamos a ver qué está haciendo Aarón. Ya terminé de arreglar la carpa. ¡Pa! Ya tenemos bañera. ¿Viste? Esto es buenísimo. Si van a acampar, se los recomiendo porque acá no hay duchas. Entonces es como una mini ducha personal. Con su pisito, todo. Tener privacidad. Colgaste unas cuerdas para poner las toallas. También podemos colgar ropa si está mojada. ¿Y cómo el sistema de agua, cómo funciona? El sistema de agua, vengan. Él es diseñador de personajes 3D, por eso usa esa remera, para que todos lo sepan. Oh yeah. ¿Qué tal? A ver, a ver, a ver. Esta maravilla de la tecnología se calienta al agua, hacia el solcito, digo. Y si ven acá, vení, se ven una toma acá. A medida que va calentando, recién lo pusimos por eso, va marcándote el cuántos en Celsius o Fahrenheit. Todavía no he marcado nada, ¿no? No. Y tiene el chuveiro acá.
Bueno, hoy es nuestro primer día de camping, ya está atardeciendo y vamos camino a un centro que tienen como un pueblito como de una cuadra nomás. Mi pueblito. Pero tienen un montón de cosas recopadas para abastecerte en caso de emergencia. Y hay un show, un mini show que vamos a ir a ver ahora. Así que esperemos que esté bueno. La tarde está divina, miren lo que es este día. Hermoso. Aparte no está ni calor ni frío. Hoy cuando llegamos estaba muy caluroso. Nos acostamos a dormir una siesta en la carpa y era como un horno, no pudimos. Nos vinimos a meter al lago un ratito, pues hicimos una merienda. Ya. Comimos unos cinnamon rolls con un café frío. Y ahora bueno, estamos yendo al concierto, a ver qué onda. No, si lograran oler lo que estamos experimentando, es increíble. Es una mezcla perfecta entre eucalipto, pino, madera. Es muy rico. Humo. Un poquito de humo de la fogata. Un poquito de humo, sí, también. Otra vez. En el campamento Hume encontrás todo lo que necesitas. ¿Querés pescar? Ahí lo tenés, el cebo, el gancho. ¿Querés matar mosquitos? También lo tenemos, la manta para que te cubras. La bolsa de dormir, la taza, la espátula y ese gancho para derretir el malvavisco difícil que no quiere fundirse en el fuego. ¿Te olvidaste de los platos? No te preocupes, Campamento Hume lo tiene. También un disco para tirarle en la cabeza a tu marido. Y si te duele la cabeza después de eso, Tylenol. Y si hace mucho calor, tómate un helado o una soda que es mejor. Su catálogo es tan extenso que hasta tienen tortas. No sé quién quiere hacer una torta en el medio del bosque, pero si sos excéntrico, también la tenés. Hola, guapo. ¿Qué estás haciendo? Hi.
Elegir el destino de tus vacaciones no solo se basa en encontrar el parque correcto, sino también encontrar el lugar en donde vas a acampar. Abajo en la descripción te vamos a dejar 2 links de nuestros campamentos favoritos en Kings Canyon y Sequoia. Es todo de... Sí, después termina siendo nuestro canal. Ah, de estampillas. Mira este. Todos los años hacen una taza nueva que queremos, pero ya no podemos tener más. Pero mira esta. Oh, es muy bueno. Es muy linda. Bueno, recién vinimos al Visitor Center de Kings Canyon y Sequoia Park y es un lugar que está bueno porque tenés conexión al internet, entonces si tenés que como mandar algún mensaje, nosotros queríamos ver si nuestros gatitos estaban bien y arreglar con la persona que va a ir a cambiarles la arena y esas cosas, entonces pudimos hacer eso, pudimos arreglar ahí unas rutas que queremos visitar en estos días, que vamos a estar visitando unas cascadas. Bueno, hay una cosita que le quería decir sobre este lugar. Uno, es muy bueno porque tienen conexión a internet gratis. En el lugar donde nosotros estamos se llama Hume Lake. Te cobran $20 por 24 horas de conexión. Entonces, acá son 20 minutos de manejada, pero en realidad si vos no querés estar como todo el tiempo pendiente del celular, te conviene venir y hacer eso. Después, cuando armen su lista de cosas para traer, presten atención porque las cosas acá, yo estaba mirando en el supermercado y están 3-4 veces más caras que en cualquier otro lugar. Entonces, para pensar, nosotros nos olvidamos del protector solar y del repelente de mosquito, 2 cosas básicas para un bosque, pero bueno, nos olvidamos. Y también tienen para cargar cosas electrónicas. Nosotros trajimos el proyector, sí, que lo
pudimos conectar ahí afuera hay enchufes para poder conectar si tenés que cargar tu celular. Bueno, el celular y eso lo cargamos en el auto, pero por ejemplo para cargar el proyector. ¡Un ciervo! Siempre para la última, ¿eh? Otra cosa que no tienen que olvidarse es descargar los mapas mediante Wi-Fi en sus hogares, porque acá no podés descargarlos con los datos, no te deja, porque mínimo vas a estar gastando unos 100 megas y no te deja, te dice que necesitas el Wi-Fi. Así que vénganse preparados, porque si no acá se van a perder. Nos pasó el año pasado, ¿te acuerdas? Sí, nos pasó. Nos re perdimos, nos fuimos no sé a dónde. Ahora ya le agarramos la mano, pero hoy venimos hablando de eso, que en realidad es re difícil. Porque hay demasiadas carreteras y no hay tanta señalización. Te dan un mapita ahí de papel, pero no es tan fácil. Ya. Yo tengo cero orientación. Aarón es más orientado. Y según tu perspectiva, ¿es fácil o es difícil? No, no es fácil. Nosotros porque ya estamos... ¿Cuántas veces vinimos ya? Creo que 5 veces. Sí, ya es como la quinta vez y ya más o menos nos manejamos acá en la vuelta, pero si vienen por primera vez no va a ser fácil, porque los carteles están cada tanto y pueden entrar en caos y terminar en alguna parte lejos. Darte la vuelta y agarrar una carretera que no era. Sequoia Park. Nos vinimos a conocer al General Sherman y quiero decirles que acá están los árboles más voluminosos del planeta. No los más altos que están en las áreas costeras, pero sí los más grandes en cuanto a superficie, los que más abarcan superficie en el planeta Tierra. Increíble. Estos secuoyas tienen entre 2000 y 3000 años
Eso significa que, por ejemplo, cuando crearon las pirámides de Egipto, muchos de estos árboles ya existían. Pinches bichos. Yo necesito repelente, pero ¿saben quién no? Las secuoyas, porque su corteza mide 60 centímetros y está llena de taninos, que lo protege de insectos y hasta del fuego. De hecho, el fuego es muy necesario para la reproducción de las secuoyas, porque ayuda a exponer las semillas y a hacer que crezcan. Bueno, estamos llegando al paseo que hay para conocer a las secuoyas. Y les quería contar que he visto gente de todos lados. He visto españoles, suizos, rusos, italianos, de todo, hay de todo. Es como un lugar muy, muy turístico y en esta época específica del año se puede ver más turistas que gente local. Hemos venido en otros momentos y hemos visto que hay más capaz que gente local, pero ahora es casi que yo diría plenamente turistas por todos lados. Turisteando. From there. One more, sí. Switzerland. And you? Uruguay. Ayer conocimos una pareja de Suiza y estuvimos hablando un rato y gente re linda. ¿Cómo se llamaban? Norbert y Rosemary, le mandamos un saludo grande desde acá. Morning. Las cortezas, además de gruesas, tienen un olor distintivo como entre vainilla y canela. Dicen que los nativos antiguamente las usaban contra infecciones. Oh, sí.
Aunque las secuoyas son gigantes, todo se origina con esta pequeña piña. Dentro de ella pueden haber hasta 200 semillas, que son del tamaño de una hojuela de avena. Una secuoya se estima que puede producir hasta millones de semillas en su vida. Acá estamos en presencia de un corte transversal de una de las secuoyas para que más o menos puedan dimensionar el tamaño, y en base a los aros que tiene el árbol se puede calcular la edad. Se estima que este tiene alrededor de que tuvo, porque ya lo cortaron, unos 2110 años de vida. Bueno, estamos en el bosque de los gigantes, porque están los árboles más grandes del mundo acá. De hecho, vamos a ir a conocer ahora el árbol más grande del mundo, que es el General Sherman. ¿Cuánto mide? Mide como, para ponerlo en un ejemplo humano, mide como si fuera un edificio de 26 pisos. Un montón. Pero sin ascensor. Estamos sentados en un banquito que está re cómodo. Sí, todos los banquitos de acá, todos están en caída, es como que te vas deslizando de a poquito. Estamos enfrente de un árbol que tiene muchos récords. Uno de ellos es el peso. Tiene el récord en peso mundial. ¿Qué otro récord tiene? Tiene de volumen, o sea, es el que ocupa más espacio, y diámetro. El volumen y diámetro. No es el más alto. El tema es que no es el más alto porque la cima de este árbol está muerto, o sea, ya no va a crecer más. Es tan viejo que como que se secó eso y ya no va a permitir que crezca más. Pero bueno, en cuanto a grande, es el más grande. No es el más alto del mundo, pero es el más grande del mundo. Es increíble, o sea... ¿Y viejo? Viejísimo. Estaba leyendo que dice que se logran mantener por tanto tiempo, porque es raro en realidad que un árbol viva tantos años, cuando sabemos que acá en California hay incendios todos los años. Pero el tema es por la corteza, o sea, tienen una corteza que está muy bien diseñada, que evita justamente que se la coman los bichos, el fuego, si viene fuego, es muy difícil que agarre. Tiene como unos líquidos y unos químicos entre medio de la corteza que hace eso. Evita bichos, evita fuego. Sí, y por eso son tan viejos. O sea, estamos hablando de que tienen 3.000 años, 2.000 años. Muchos años. Es la primera vez que veo que ponen un guardabosque a organizar a la gente. Estaba leyendo recién en uno de los signs que dice que las secuoyas son un ejemplo de resiliencia, o sea, porque se han logrado mantener a través de miles y miles de años y son muy pocos árboles los que logran hacer eso. Y me hacía pensar en nosotros como humanos, que cuando vienen las pruebas, momentos difíciles, dificultades en nuestra vida, que serían como esos fuegos, qué importante es tener como las herramientas necesarias para poder hacer frente a eso y mantenernos en pie a pesar de como los infortunios, las cosas inesperadas que pasan todo el tiempo. Como acá de repente aparece un incendio y arrasa con todo, pero ellas tienen esa naturaleza de poder mantenerse. Y nosotros también tenemos que encontrar como de qué manera fortalecernos para enfrentar a las dificultades que la vida nos vaya poniendo adelante. Resiliencia es una de mis palabras favoritas aparte.